Vamos ahora de momento, gracias por la información, Anoelia Sabache. Volvemos con Yuli Guevara al Congreso de la República. Comisión Lavallato recibe hoy a Keiko Fujimori. Yuli, contigo. Una intención, dice aumentar a Keiko 500 y yo haré visita. Quiero señalar claramente que quien habla, ni el partido Fuerza Popular ha recibido dinero alguno del señor Marcelo Odebrecht, ni de ningún funcionario de esa empresa, ni de ninguna empresa brasileña. Y que tampoco he recibido visita del señor Odebrecht. No lo conozco. Es más, si hubiese alguna vinculación, el señor Odebrecht, de acuerdo a su movimiento migratorio, ha estado en reiteradas oportunidades en nuestro país. Jamás lo he conocido. Nunca me he cruzado con él. No he tenido intercambio de palabra con este señor. Congresista García Belaunde. Pero la pregunta segunda, que era derivada de la primera, ¿por qué cree la señora Fujimori que se menciona esto? ¿Por qué cree? Bueno, ella dice que no conoce, que no lo ha conocido. ¿Por qué cree? ¿A qué intuye ella que puede haber estado mencionada en algún momento? Señora Fujimori. Sí, no voy a entrar en el ámbito de las especulaciones, pero entiendo que el señor Odebrecht tenía intenciones de vincularse a diferentes partidos políticos en Latinoamérica. Quiero dejar bien claro que con Fuerza Popular nunca hubo ninguna vinculación. Congresista García Belaunde. ¿Esto fue en qué época? Esto fue entre el 2010 y 2011, más o menos. ¿Y ya usted estaba en campaña, señora presidenta, a través suyo? Señora Fujimori. El partido, en ese momento Fuerza 2011, hoy Fuerza Popular, fue creado en el mes de marzo del 2010. Recordemos que en octubre y en noviembre del 2010 tuvimos elecciones municipales y regionales y después de esa fecha se inició la campaña presidencial. ¿En qué, de acuerdo a las encuestas, cuáles eran sus posibilidades de ganar en ese momento? Señora Fujimori. Sí, bueno, las encuestas en esa elección, recuerdo que en noviembre de ese año del 2010 el favorito era el expresidente Toledo, que llegó a tener incluso 33% de intención de votos. Más o menos por febrero, a 2 meses de la elección, recuerdo que los 5 candidatos presidenciales gozábamos de cerca de 18% de intención de voto. No había un claro candidato ganador en ese momento. Y claro, finalmente el último mes de la campaña, quien empezó a crecer en sus intenciones de voto fue el expresidente Ollanta-Humala. Congresista García Belaunde. Sí, pero en aquella época dice, en la declaración de Odebrecht dice, en aquella época Odebrecht, le sugerí a Jorge Barata, entonces superintendente de Odebrecht en el Perú, mira, si tienes algún temor de que vaya a haber represalias, porque incluso en esa época él creía que quien iba a ganar, si no me equivoco, era Keiko Fujimori, y le dije, mira, decide tú, si crees que hay riesgo de represalias, apóyala a ella. Más, incluso, hice una anotación en aquella época, mira, apoya a Keiko, más si piensas que hay peligro de represalias, pero tengo que hacerlo porque es un pedido del gobierno brasilero. ¿Cuál es la relación de la señora Fujimori con el gobierno brasilero y en todo caso, qué opina de esta declaración del propio Odebrecht? Señora Fujimori. En esa declaración, el señor Odebrecht señala claramente que el pedido del gobierno brasileño y del Partido de Trabajadores era apoyar decididamente al señor Ollanta-Humala. Yo no tengo, ni el partido, tampoco Fuerza Popular, ninguna relación con el gobierno brasileño. No conozco al señor Lula, no conozco a la señora Dilma. Y sobre las especulaciones del señor Odebrecht no voy a opinar.
Congresista García Belaunde. Y conoce también conoció o conoce al señor Raimundo Serra, que era el operador político, ¿no?, mediático del grupo Odebrecht en el Perú. Señora Fujimori. No. A quien conocí en una oportunidad fue al señor Barata. Yo lo he mencionado a través de mis redes sociales. En mi condición de candidata presidencial fui invitada a hacer una presentación de mi plan de gobierno al Grupo Brasil. Esta invitación fue coordinada a través del embajador de Brasil en el Perú. Y es en esa oportunidad, frente a 80 empresarios en el Hotel Atón en San Isidro, que yo tuve la oportunidad de conocerlo. Nunca he tenido una reunión privada, ni antes ni después de esa presentación de mi plan de gobierno. Y, Presidenta, ¿estuvo invitada o asistió a las famosas frejoladas de la Embajada de Brasil? Señora Fujimori. Nunca he sido invitada ni tampoco he asistido. Ni invitada ni asistido, ambas cosas. Señora Fujimori. Sí, no he sido nunca invitada. Ahora, he podido asistir sin invitación, pero tampoco lo he hecho. Congresista García Belaunde. Pero, entonces, ¿recibió aportes en su campaña presidencial de alguna de estas empresas? Ya no hablemos de Odebrecht, hablemos de OAS, Camargo Correa, Quiroga Galbao. Señora Fujimori. De ninguna empresa brasileña. Y he traído conmigo todos los informes financieros presentados por el partido político Fuerza Popular del año 2010, 2011, 2012 hasta el 2016. En este file que estoy dejando están toda la información de los aportes, ingresos y gastos de campaña electoral, la información de aportaciones privadas y la información de actividades proselitistas. Señora Secretaria Técnica, por favor. Congresista García Belaunde. Entonces, digamos, a ver, si ajusto un poco la pregunta. La pregunta fue aportes, si usted, la señora Keiko Fujimori, ha recibido ella aportes presidenciales. La pregunta entonces la hago extensiva. ¿Fuerza Popular o el partido que ella lidera ha recibido aportes de alguna de estas empresas? Señora Fujimori. Ni mi persona, ni el partido Fuerza Popular ha recibido aporte alguno, ni de la empresa Odebrecht, ni de ninguna empresa brasileña. Y esto consta en los informes financieros que hoy estoy entregando. Aprovecho también a través de la presidencia para entregar los informes técnicos financieros emitidos por la OMPE. Hace 2 días la OMPE en una conferencia de prensa señaló que el partido Fuerza Popular es el único partido que ha cumplido con entregar todos los informes y pedidos de información que ellos nos han requerido. No existe ninguna observación de las 4 campañas en las que Fuerza Popular ha participado, 2 elecciones generales y 2 elecciones municipales y regionales. Señora Secretaria Técnica. Congresista García Belaunde. Presidenta, entonces, ¿puede la señora Fujimori asegurar que ningún miembro de su partido fue buscado o convencido de aceptar aportes de Odebrecht durante la campaña? Señora Fujimori. No tengo conocimiento de que ningún miembro de nuestro partido hayan sido buscados o que hayan recibido aporte alguno de alguna empresa brasileña. Y finalmente, dentro de los informes que estoy entregando, cumplo también con entregar el informe financiero anual de los años 2010 al 2016. Señora Secretaria Técnica, para que consigne. Congresista García Belaunde. Pero es, Presidenta, pero es lógico pensar para todos los que hemos participado en campañas que si
Se ha dicho, lo ha dicho el señor Maisman, lo ha dicho el señor Odebrecht, lo ha dicho Barata, que ellos aportaban o ayudaban o pagaban ilegalmente dineros, comisiones a funcionarios públicos, a presidentes, ya lo hemos visto, y a candidatos. ¿No le llama la atención a la señora Fujimori que habiendo esta práctica de estas empresas corruptas de ir con sobres en el bolsillo y repartirlos, no le ha llegado ninguno a su candidatura y a su partido sabiendo, como se sabía, que tenían posibilidades de obtener buenos resultados en las elecciones? ¿No le llama la atención eso? Señora Fujimori. A Fuerza Popular, ni a quien habla, se nos ha acercado ningún funcionario de la empresa Odebrecht, ni de ninguna empresa brasileña. Y yo pienso que esto ocurrió porque la intención del gobierno brasileño y del Partido de los Trabajadores era apoyar decididamente al señor Ollantumala, como así ocurrió. Y si uno ve los reportes financieros de los gastos de campaña de todas las candidaturas, porque es pública, vemos que ellos recibieron mucho más apoyo a comparación del resto de partidos políticos. Congresista García Belaúnde, damos la bienvenida al congresista Richard Arce. Presidenta, lo dejo ahí y después volveré con más preguntas. Gracias, congresista García Belaúnde. Congresista Mauricio Mulder. Presidenta, no quiero ser repetitivo, las preguntas que ha hecho el congresista García Belaúnde, pero es evidente que va a ser necesario formular algunas repreguntas, justamente a partir de lo último que se ha dicho. El señor Marcelo Odebrecht ha declarado que le dio al señor Ollantumala $3 millones. Esa declaración ha sido corroborada por el señor Barata, que dio todos los detalles de la entrega de los $3 millones. Pero si vamos al contexto de lo que dijo Marcelo Odebrecht, no en una conversación telefónica que pudiera estar en su teléfono, sino ante un fiscal en Brasil, lo cual tiene ya determinadas aristas importantes porque no puede decir mentiras. El señor Odebrecht dice: digo con seguridad que sí apoyamos a los principales candidatos en todas las elecciones. Y con toda seguridad, a pesar de que no puedo decirle a usted un número y todo, apoyamos en esas elecciones del 2011. Debemos de haber apoyado a Keiko, probablemente al partido de Alan García, también. Y como era costumbre, apoyamos a los principales candidatos. Entonces, si por ejemplo ya está probado que el señor Ollantumala recibió 3 millones, ¿cómo podría ocurrir que no recibieron los demás candidatos? Señora Fujimori. Lo que me queda claro de esa declaración es que no tiene información porque nunca han dado dinero a Fuerza Popular. Y entiendo que habiéndose mencionado al partido aprista, que en ese entonces era la candidata Mercedes Arauz, ustedes también han rechazado dicha afirmación. Si es que él tuviese la certeza, lo hubiese dicho, pero no es así, porque esto nunca ocurrió. Congresista Mauricio Mulder. Presidenta, nosotros porque sabemos lo que nos ocurre a nosotros. Por otras personas yo no puedo decir nada. No significa que sea exactamente igual. Queda además establecido, Presidenta, que hubo un debate, ¿no?, podríamos decir, entre el señor Odebrecht y el señor Barata. El señor Odebrecht manifiesta que el señor Palocci, que era ministro de el expresidente Lula, le pidió que apoyaran a Ollantumala. Y él le dio la orden al señor Barata. Y el señor Barata le dijo que no, que se oponía, que los empresarios estaban en contra de que fuera el señor Ollantumala. Y entonces el señor Odebrecht le dice lo siguiente: mira,
Apoya a Keiko más si piensas que hay peligro de represalias, pero tengo que hacerlo, o sea, el darle a Humala, porque es un pedido del gobierno brasileño. O sea, esto parece una orden de Odebrecht al señor Barata, ¿no? ¿Qué respuesta nos puede dar sobre eso? Señora Fujimori. No voy a entrar en el debate o el supuesto debate que han habido entre el señor Odebrecht y el señor Barata. Congresista Mulder. Le pido que entonces que nos explique si el señor Barata se reunió con usted como ya hizo referencia, habiendo recibido esta orden, ¿cómo es que la lógica no nos lleva a concluir que le puede haber mencionado ese tema en esa reunión? Señora Fujimori. Participé en la presentación de mi plan de gobierno en el Grupo Brasil a inicios de la campaña presidencial, como lo hicieron también el expresidente Ollanta Humala y el actual presidente Pedro Pablo Kuczynski. En esta presentación y en mi participación, lo único que recibí de parte del señor Barata fue la bienvenida, y es él quien presidía el Grupo Brasil, quien me presentó. Culminada mi presentación, absolví algunas preguntas y me retiré. Nunca he tenido una conversación privada con el señor Barata. Congresista Mulder. ¿Y algún miembro de su organización tuvo reunión con el señor Barata? ¿Buscó el señor Barata a alguna otra persona que tuviera un cargo directivo en Fuerza Popular? Señora Fujimori. No es de mi conocimiento. Congresista Mulder. La pregunta tiene que ver, Presidenta, con esta información. Se dice, la principal hipótesis, es una hipótesis sin duda, que maneja la fiscal Sara Vidal a cargo de las pesquisas en contra de Joaquín Ramírez por lavado de activos, es que la Compañía General de Combustibles, COGECO, empresa relacionada al exsecretario general de Fuerza Popular, recibió una inyección importante de capital con fondos vinculados a la lideresa de su partido, Keiko Fujimori. Sobre esta hipótesis es que se han versado las investigaciones que se está haciendo en el ámbito del Ministerio Público. Señora Fujimori. Ha habido mucha especulación mediática en torno a la contribución que hizo el excongresista y exsecretario general del partido, Joaquín Ramírez. Su contribución se debió a 2 locales que él facilitó por un tiempo a nuestro partido, por la cual hubo un contrato de cesión en uso y consta en los informes que he presentado como aportaciones en especies. Su aporte monetario, al igual que los congresistas de nuestro partido y de otros partidos políticos, consta de su contribución de cerca de 1.000 soles mensuales, nada más. Congresista Mulder. Presidenta, el contexto en el que esta señora fiscal, Sara Vidal, manifiesta esa hipótesis que acabo de referir en la pregunta, está alrededor de el famoso audio que nunca existió, pero que se hablaba de la existencia del mismo, de un ciudadano apellidado Ramírez, supuestamente colaborador de la DEA, manifestando que él tenía conocimiento de un lavado de 15 millones de dólares en una cadena de grifos. Eso fue un tema muy sonado en la campaña electoral. Sobre ese tema, ¿qué referencia nos puede hacer para disipar las sospechas de que esta hipótesis pueda tener certitud? Señora Fujimori. En la campaña electoral, la DEA sacó un comunicado señalando claramente que mi persona no había sido ni estaba siendo investigada por la DEA. Pero también es importante señalar que después de 3 años de investigación hecho por la fiscal Sara Vidal, hace aproximadamente 10 días, decidió archivar esta investigación preliminar
al señor Joaquín Ramírez, y yo también estaba comprendida. Así es que en un informe de más de 200 páginas sustenta ella el archivamiento de todas estas denuncias e hipótesis sobre la base de un audio o un video que jamás existió. Congresista Mulder. Presidenta, siendo una resolución archivatoria, ¿podría ser importante que a través suyo le podamos solicitar a la señora Keiko Fujimori una copia para efectos del análisis jurídico de la misma? Correcto, tomamos debida nota del pedido y se lo trasladamos a nuestra invitada. Señora Fujimori. Sí, coordinaré con la defensa para hacerle llegar una copia de la sentencia archivatoria. Entiendo también que este proceso de investigación preliminar ha sido apelado, así es que falta todavía una decisión final. Bien, declaraciones de Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, en la comisión Lavallato que preside Rosa Bartra. Ha sido interrogada ya por los congresistas Mauricio Mulder en este instante. Anteriormente, Víctor Andrés García Belaúnde, ella hace un deslinde total de todo lo que tenga que ver con Odebrecht y sí ha reconocido haber coincidido en una reunión con Jorge Barata. Nosotros nos vamos al corte. Hoy, 13 de octubre, amigos, según las Naciones Unidas, es el Día Mundial de la Gestión de Riesgo de Desastres. Es una importante cita en la capital el día de hoy para evaluar qué tan involucrados estamos todos y las instancias pertinentes en la gestión de riesgo de desastres. Hablaremos con Gilberto Romero, presidente de PREDES. No se vaya.